El storytelling para mí es la base fundamental y ser capaz de poder explicar historias que te convenzan, que te emocionen, que te ilusionen, son las que te acaban enganchando. Vamos a hablar de muchas cosas, de creatividad, de tecnología, la publicidad. Tú has trabajado y trabajas en una compañía increíble. Porque los creativos, para mí es la profesión más dura de las que conozco. Te dicen, cuéntame cosas para que entusiasmen al consumidor y luego viene un señor y dice, uy, esto que acabas de pensar no me acaba de gustar. La tiras y vuelves a empezar otra vez con un papel en blanco, ¿no? ¿Cómo podríamos utilizar estas estrategias de venta para todos nosotros? Hay marcas personales que en determinados segmentos tienen una determinada fuerza muy bestia y que si sabes cuidarla muy bien y sabes mimarla muy bien, tienes unas posibilidades muchísimo más grandes que antes. Los canales digitales, sin lugar a dudas, son hoy los canales de expansión por antonomasia. Es que si no los utilizas de forma constante, no vas a darte a conocer. Es así. Y descubre nuevos caminos. ¿Te está yendo bien el business? Sigue cuidándolo, pero empieza a pensar cuál es el siguiente, porque este se va a acabar. La IA nos va a dar muchísimo más trabajo a las agencias de publicidad. Hasta ahora pensábamos hacer un spot porque queríamos vender un determinado coche a un determinado público. ¿Seremos capaces de empezar a hacer spots a cada individuo con la IA? No tengas miedo y explótala a tu favor. Ah, eso sí. Olvídate, la creatividad no la vas a encontrar nunca allí. Cuando tú hablas de una marca mundial que venga aquí, te llame a la puerta y te diga, Jordi, quiero hacer esta campaña a nivel mundial. ¿De cuánto dinero, por ejemplo, estamos hablando? Bueno, Jordi Urbea, bienvenido. gracias por invitarme. Súper feliz de estar aquí. Yo también, de hablar de algo que me apasiona, que es la publicidad. Y a mí también. A mí no solo me apasiona, sino que me permite disfrutar cada día de lo que hago. Como digo yo, y no lo publiques este trozo, me pagan, aunque me pagaran menos lo haría porque disfruto muchísimo y la verdad es que soy un privilegiado de trabajar para una compañía como la que trabajo, que es Ogilvy, otra vez la número 1 del mundo, la network número 1 del mundo, y con un equipo espectacular que me lo paso pipa. ¿No? Es que estoy un afortunado. Vamos a hablar de muchas cosas, de creatividad, de tecnología, del momento que estamos viviendo ahora y cómo todo el mundo dice que es un momento disruptivo y que, bueno, las máquinas van a tomar el control, pero yo sé que tú eres un tío optimista. Yo soy 100% optimista. Es verdad que lo que ha llegado ahora, la IA, va a romper todos los moldes conocidos hasta la fecha. Nadie sabemos atisbar cuáles van a ser los siguientes pasos, pero desde luego de esto a que la creatividad va a pasar solamente por el filtro de la IA y que todos los spots saldrán a través de las máquinas de la IA, ya te avanzo que esto no va a ser así, con toda seguridad. Es decir, la creatividad humana va a ser la que va todavía a seguir rigiendo en nuestro sector y va a seguir mandando la comunicación, con total seguridad. Otra cosa es que la IA nos permitirá hacer cosas mejor, más rápidos, más sencillas, etcétera, etcétera. Pero esto no tiene que ver con la creatividad, que eso sí que sigue siendo, gracias a Dios, muy humano. Yo, Jordi, estoy obsesionado con el proceso creativo. Siempre creo bueno, que la creatividad la tenemos todos, ¿no? Y cuando yo la necesito, me visita en momentos que a lo mejor no la espero. La creatividad está en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y no tiene por qué ser un momento en que te sientes encima de una mesa para intentar sacar una idea creativa. Yo siempre digo que los creativos, para mí, es la profesión más dura de las que conozco. Te dan un papel en blanco, te dicen, cuéntame cosas para que entusiasmen al consumidor, y luego viene un señor y dice, uy, esto que acabas de pensar no me acaba de gustar. ¿Por qué? No lo sé, no me gusta, y coges a tu criatura, la envuelves, la tiras y vuelves a empezar otra vez con un papel en blanco, ¿no? Por lo tanto, es una profesión que requiere de una energía positiva y de una capacidad de autosuperarte muy, muy grande y que si no la sabes encontrar en cualquier circunstancia, te puede pasar volando por tu alrededor y no lo has visto. ¿Y se puede entrenar ese proceso? Es decir, hay un proceso en el que tú dices, voy a hacer A, B y C y va a funcionar o no. Yo creo que todo se puede procedimentar, todo se puede intentar estructurar, pero la creatividad es algo que ves quién la tiene y quién no la tiene. ¿Sí? Y sí, esto se lo lleváramos al mundo del fútbol, ya sabes que hay futbolistas que son creativos y otros que son jugadores de equipo. Los que son creativos son aquellos que hacen aquella cosa que es diferente, genial, aquel que te aporta algo en un momento determinado. Y luego están los que saben hacer cosas estructurales, de oficio, que lo hacen bien y que te sacan una campaña que le llamamos por oficio. Pero aquellos que son brillantes, aquellos que son los que te dan un salto cualitativo, esos los distingues rápidamente, igual que lo harías en el mundo del fútbol, dirías, este es el que dará la chispa y este es el que dará la chispa, y los otros son jugadores de equipo, y que cumplen perfectamente, ¿no? Pero en la creatividad no es A, B más C igual a D,
sino que a veces siguen caminos totalmente desconocidos y que llegan a resultados maravillosos. Y por eso tú crees que, por ejemplo, vosotros, que sois una de las agencias más grandes del mundo, que convertís ideas en realidades, que plasmáis sueños y que hacéis también algo muy importante, que es que una marca venda. ¿Cuán de importante, Jordi, es la idea y la efectividad? Mira, Es decir, te voy a hacer una pregunta que es, ¿qué prefieres? ¿Hacer un spot que gane un León de Oro en Cannes? No sé si es esa. sí. ¿O que haga esa compañía multimillonaria con muchas ventas? Mira, yo te diría que normalmente cuando las agencias van ganando muchos Leones de Cannes, normalmente repercute en tener mejores clientes y por lo tanto también ganar más dinero. Por lo tanto, hay una correlación importante. Pero es verdad que no siempre es esta correlación. Yo, desde luego, deseo hacer grandes ideas que brillen en Cannes y que sean las mejores ideas en Cannes, pero también que den resultados a mis clientes, porque a veces obsesionarte con un determinado tipo de premio a veces aleja el resultado de un cliente. Si encontramos el perfecto balance entre los dos, es el que yo soy feliz. Pero desde luego, si me haces elegir, yo te diría que Cannes para mí sigue siendo el gran sueño de los creativos y que normalmente siempre acaba repercutiendo en ventas. Por lo tanto, el balance es perfecto, pero Cannes seguiría siendo un punto por encima. Claro, es que en ese sentido, hablábamos antes de Andrés Iniesta, que estuvo en el podcast, y él publicitariamente hizo un eslogan. Este es uno de los que yo te diría que es un gran creativo. Se salía del guión. Claro. Era perfecto haciendo los pases en línea corta, pero cuando hacer 2 driblings y salirse de un rincón, era capaz de hacerlo. Ese era un hombre creativo, gran creativo, claro, en el campo. Y en el campo de la publicidad hizo un eslogan, o participó en un eslogan que era Calice para todos. Bueno. Eso, como publicista, como persona que se dedica al marketing, a la publicidad, ¿cómo lo valoras? Mira, yo creo que... yo creo que a veces las marcas también se enamoran de prescriptores. Y a veces dicen, yo quiero trabajar con este prescriptor y quiero que él sea el prescriptor de mi campaña. Además, conozco detalles de esa campaña. No lo vea. No, pero normalmente a veces suele suceder que alguien se enamora mucho de un determinado personaje y dice, quiero rodar con él. Y quiero rodar con él. Entonces, no hay más que quiero rodar con él, ¿no? Y a veces has de pensar bien si realmente es la persona adecuada para estar rodando con tu marca, ¿no? Porque a lo mejor tú crees que le estás dándole valor a tu marca y a lo mejor en ese momento ese determinado personaje no te da ese punto que requiere la marca, ¿no? Vale. Entonces, yo me acuerdo que en esa época también, pues esta salía en la campaña de una entidad financiera, ¿no? Pues bueno, pues posiblemente era más cercano a eso que no a un Calice, ¿no? Yo creo que incluso hubo algunas bromas de sus compañeros de vestuario que me llegaron de que les hacían un par de bromas de aquello de abrir su taquilla y aparecerle todo de Calices cayéndose y tal. Imagínate tú cuál era el bromista del grupo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que hay que a veces pensarlo, ¿no? Determinados personajes pueden ser muy buenos para determinadas cosas, pero no son personajes para asociarse luego con una marca, o al menos para que le dé relumbrón a la marca. Esa es mi recomendación a algunos de los clientes que a veces insisten mucho con un personaje y realmente el personaje a lo mejor no es lo más adecuado ni para él, ni a lo mejor para la marca que estás acompañando. ¿Y qué pasa, Jordi, cuando el personaje en sí hace más grande la marca incluso, como puede ser Iniesta con Calice o Michael Jordan con Nike? Mira, pero fíjate, Michael Jordan con Nike es otra cosa, porque él lo transformó en un negocio. Él logró crear hasta su propia marca, Nike le creó su línea de marcas, que por cierto luego han seguido otros deportistas. Tiger Woods, ha seguido Rafa Nadal, etcétera, han seguido con marcas propias, ¿no? A ver, sin lugar a dudas hay determinadas marcas que cuando se anclan en un determinado personaje, esa marca crece a gran velocidad, y eso es una verdad como un templo. Pero hay veces que incluso el propio personaje se llega a comer la marca, que luego no hay manera de desvincular el personaje de la marca. Y al final no sabes si la marca está con ese el personaje está con la marca o la marca está con el personaje. Y eso es un tema muy difícil que a veces las marcas se encuentran que luego para desasociarse de ellos es un tema de dificultad. Y luego también ocurre que a veces determinados personajes participan en tantas marcas que al final dices, oye, pero que hice un esfuerzo para mí, pero está haciéndolo con 14 y ya no sé con quién es, ¿no? Y al final si tú dices, Iniesta, ¿con qué marca estaba asociada? Pues a lo mejor se acuerdas de Calice, se acuerdas de una determinada entidad financiera y a partir de aquí te empiezas a perder porque ya eran tantas marcas que participó que ya no te acuerdas. ¿Sabes cómo está? Sí, pero al final el asset en sí, digamos, Iniesta o quien sea, es cash.
O sea, Sí. estoy en el top de mi carrera, Sí. voy a rentabilizar esto. Sí, sí, lo único que pasa es que yo siempre digo que a veces esta rentabilización es un poco bestia, ¿eh? Porque a veces es verdad, estás en el momento álgido de tu carrera y empiezan a venirte todo de marcas y empiezas a participar en todo tipo de spots. También al final también esa marca que también es ese deportista o Esa marca personal, ¿no? esa marca personal, dices cuidado que no la vayas a destruir o gastar o malgastar en determinados lugares que al final también te puedan llegar a afectar, ¿no? Y yo siempre digo que encontrar el equilibrio es muy difícil. Normalmente esta gente tiene su representante, el representante quiere venderlo cuantas más veces mejor, cuanto más caro mejor, etcétera, etcétera. Y suele ser un tema que a veces el punto de equilibrio es un poco complicado, ¿eh? Complicado. Yo siempre digo que si yo tuviera que sugerirle a alguno de estos personajes públicos, siempre sería un punto más de equilibrio, a lo mejor menos, pero mejor pagados, ¿eh? Porque a lo mejor salir menos veces te permiten hacer más ingresos y tu marca mantenerse por más tiempo, ¿no? Viva. Y eso es mucho más interesante, ¿eh? Jordi, hablamos ahora de marca personal, que es algo que está muy, muy de moda. Tú has trabajado y trabajas en una compañía increíble. Hablaremos de Ogilvy, hablaremos de la figura de David Ogilvy, de cómo para muchos es el padre de la publicidad moderna, el padre del marketing moderno, y para mucha gente que nos esté viendo, que se pueda llevar también esos aprendizajes de un tío como tú que está en la industria al máximo nivel. ¿Cómo podríamos utilizar estas estrategias de venta, de marketing y de publicidad para todos nosotros, para nuestra marca personal que hablábamos antes? Mira, esta es una de las cosas que yo creo que lo que nos ha permitido el mundo digital es empezar a tener mucha gente que tiene grandes marcas en segmentos muy concretos. Mírate tu caso, ¿no? Al final, oye, tienes una marca. Podcast número 1 de Spotify, ¿eh? En España. Lo sé. Eso es tremendamente consciente. Además, cuando hablábamos en casa, me decían, ostras, vas al número 1, vas al número 1. Pues sí, vamos al número 1. Estoy encantado y claro, al final, es verdad que ahora el mundo digital lo que ha permitido es multiplicar las posibilidades de ser nicho y ser líder en un determinado segmento y tener una marca personal muy potente en un determinado nicho. Antes tenías que ser como una imagen pública y muy notoria. Totalmente. Ahora puede ser muy notorio en un determinado nicho, en un determinado clúster de gente y ser el líder en ese grupillo. El que mejor cuida los bonsáis. Tal cual, pero es que es tal cual. Yo siempre he dicho, yo siempre digo que hay negocios que son increíbles. Yo tengo un amigo que tiene un negocio de hacer jaulas de conejo. Y tú dices, jaulas de conejo, pero qué tontería más grande. Espérate. Es que hay pocos haciendo jaulas de conejo y están forrados. O uno que hace cubas para recoger la porquería de los cerdos, ¿no? Para hacer el FEMS, que decimos en Cataluña, ¿no? Sí. No sé cómo se dice en castellano, ¿no? La mierda. Sí, exacto. Pero oye, se dedican a hacer cubas y tienen pedidos durante 1 año y medio por adelantado que le pagan para hacerlas. Y dices, pero son el número 1, ¿verdad? Pues esto empieza a ser con las marcas personales. Hay marcas personales que en determinados segmentos tiene una determinada fuerza muy bestia y que si sabes cuidarla muy bien y sabes mimarla muy bien, tienes unas posibilidades muchísimo más grandes que antes. Muchísimo más grandes que antes. Antes la gente solamente estaba pensando en los top, ¿no? Los números unos, aquellos que eran los grandes medios. Pero es que ahora con el mundo digital esto se ha multiplicado por 1000 y las oportunidades son gigantes. Y ahora cuidar bien tu bonsai también es interesante. Hay que ser muy purista, mantenerlo muy bien y mantener el nivel, ¿eh? Porque a la que pierdes rápidamente un poquito el nivel, la gente te empieza a apartar y busca otro que te va a sustituir. Por lo tanto, mantenerte arriba es todo un reto para todos aquellos que tenemos marca personal. Y yo me incluyo, y tú te incluyes. Claro, ¿y cómo la trabajas tú, por ejemplo? Mira, yo una de las cosas que más me obsesiona es estar en aquellos lugares más adecuados para poder hablar de las cosas que realmente que domino. No voy a meterme en lugares donde no me tocan. Okay. Es decir, si alguien me llama para hablar de meteorología, por más que me pueda gustar la meteorología, que es unas cosas que me gustan, pero que no tengo un conocimiento extremo, voy a renunciar, porque a veces meterte en determinados charcos te puede llevarte a determinados problemas. Por ejemplo, nunca voy a saber hablar de política. No sé, no quiero hablar. Tendré mi opinión, como cualquier ciudadano español, pero lo que no quiero es entrar en ningún debate porque no soy experto en estos temas. Y cuando alguien me llama para estas cosas, siempre digo, oye, olvídate que no voy a ir. Pero Jordi tal, no, Jordi no va a ir. Por lo tanto, siempre concentrado en lo que sé hacer, ampliando conocimientos de lo que sé hacer, transfiriéndolos a todo el mundo sin ningún tipo de miedo y participando en todos aquellos lugares que me inviten, sin pensar si son hiper tal o no.
tengo que transferir mi conocimiento, tengo que transferir mi capacidad de explicar cosas y espero que la gente pueda pensar de mí que soy un experto en alguna cosa concreta. Pero esto es un gran mindset en el sentido de que todo el mundo se lo puede llevar a su campo, ¿no? Es decir, intenta participar y transferir tu conocimiento de lo que sepas en los lugares que puedas. Clarísimo. Y lo que no sepas, no lo hagas porque también es un flaco favor. Clarísimo. Pero fíjate, qué valiente ser cuando tú decides compartir con el resto de gente. Fíjate, yo no hago de mis participaciones un negocio. Yo no pretendo estar cobrando constantemente por dar charlas. Yo no pretendo esto. Yo pretendo transferir aquello que yo sé. Porque creo que es bueno que la gente que tenemos la oportunidad de estar en los lugares donde disfrutamos de cosas o de oportunidades más que otros, podamos compartirlas. Mira, te voy a poner un ejemplo. En nuestra compañía recibimos, creo que, no sé si te digo, 30, 40, 50 universidades al año en la agencia, que vienen a visitarnos. Vale. Y la gente dijo, oye, pero ¿por qué lo haces? Porque creo que esta gente, cuando entra en una agencia como la nuestra y ve lo que se está haciendo, la gente tiene deseos de seguir ampliando nuestra profesión. Pero no somos, es un esfuerzo para nosotros abrir la agencia, que la gente le reciba, que la gente comparta el conocimiento, que la gente le explique cosas y que la gente marche contento. Pero nos vienen, de verdad, universidades de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque yo creo que transferir, compartir y regalar oportunidades a la gente, esto debería ser lo que debemos hacer la gente que estamos en una posición más privilegiada que otros. Y por lo tanto, forma también parte de cuidar tu marca personal, el extender de forma generosa y gratuita el conocimiento hacia el resto. Es muy interesante, Jordi, todo esto y se me acumulan las preguntas, pero una de ellas, y es algo que yo creo firmemente y quiero debatirlo contigo, es que cuando yo entro a Instagram, por ejemplo, no entro para comprar nada. Entro para entretenerme, para informarme o para inspirarme. Esas tres cosas, entretener, informar e inspirar. Y firmemente creo que como consumidor o cualquier persona que nos esté viendo, primero te seduce la persona y luego te seducirá la marca. Entonces, para ti, ¿cuál es el poder de la persona o de la historia? ¿Cuán importante es la historia que cuenta una marca? Y hablemos, por ejemplo, de Red Bull, ¿no? Cuando tú entras en el Instagram de Red Bull, no ves casi ni una lata en el Instagram, solo ves un concepto que es energía, ¿no? ¿Cómo ves eso tú para la publicidad moderna? Mira, la publicidad moderna yo creo que el quien explica las cosas es importante, pero sobre todo lo que explica. El storytelling para mí es la base fundamental de cualquier tipo de relación entre los humanos. ¿Qué te cuento? ¿Cómo te lo cuento? ¿Cómo te seduzco? Esa es la parte importante. Y ser capaz de poder explicar historias que te convenzan, que te emocionen, que te ilusionen, son las que te acaban enganchando. Por supuesto que cuando tú estás buscando esto rápidamente, algo que te inspire, lo que te está inspirando no es tan solo el personaje que lo dice, sino cómo lo dice o el que lo dice. Yo he estado mirando estos días algunos de tus cortes, ¿no? Eres muy hábil cortando perfectamente aquellas frases que sabes que te van a obligar a tener que ver el vídeo entero. ¿Por qué? Porque me has dejado ahí con el... Pero buen mo. ¿Cuál es el siguiente paso, no? Y eres muy hábil en todo esto. ¿Por qué? Porque generas un deseo de seguir averiguando muchísimo más de lo que alguien ha contado. Y los personajes que traes son gente que no se corta, cuenta lo que sienten, lo que piensan, pero cuentan en su manera de explicarlo. Claro. Y ya no es tanto el personaje que lo cuenta, sino el que cuenta, ¿no? Yo he estado viendo algunos vídeos tuyos estos días y la verdad es que eres capaz de sacarle a cada uno de los que viene algo de su interior y que además lo cuenta de una forma tan natural que cualquier persona puede ser capaz de entenderlo. Mira, creo que la clave está en todo esto. Siempre yo soy de un pueblo muy pequeño, Sant Quirze de Besora, 2.000 habitantes. Y siempre en mi pueblo me dicen, es que cuando tú cuentas las cosas, te entendemos. Entonces, porque yo intento siempre pensar en cómo explicaría algo, no para darme de que soy un fenómeno de la naturaleza en lo que estoy haciendo, sino que pretendo es que la máxima cantidad de gente me entienda. Porque si no, ¿para qué sirve? Para que solamente alcance a un grupo de gente que son tocayos míos que hablamos. No, ya estos ya saben que puedo hablar con ellos el mismo lenguaje. Yo quiero llevarlo a todo el mundo, porque cuanto más gente podamos compartir esos temas, es muchísimo más interesante, es más enriquecedor. Totalmente. Intentamos compartirlo con la gente. Es que si no, al final, ¿qué vamos a hacer? Un grupo de gente que hablaremos entre nosotros con un lenguaje hipercomplejo. Yo me acuerdo cuando daban mis primeras charlas de publicidad y de marketing y tal, venga a utilizar anglosajismos y tal. Y de momento dije, paremos un segundo.
Vamos a intentar que la gente entienda las cosas, expliquémoslo, pongamos ejemplos simples y la gente cuando te captura con el ejemplo dices, hey, este sabe explicarse y qué bien, ¿no? Entonces, es lo que consigues que la gente te acabe siguiendo o te acabe escuchando o te acabe buscando. Fíjate que tu manera de entrevistar es muy cercana, es el tam de ir sacándole cosas al que tienes delante, ¿no? No pretendes hacer aquí un debate filosófico de gran nivel, solo pretendes que la gente disfrute de este tiempo, de algo que es interesante para ellos, ¿no? Claro, y al final yo lo que pienso es fantástico que pueda tener un análisis de un profesional como tú de las entrevistas que hago y de mi canal. Gracias, Jordi. Pero al final es un poco también lo que decíamos de la nueva era, ¿no? El hecho de poder sentarse en una mesa contigo no es fácil, pero yo puedo hacerlo, lo grabo y se lo cuento al mundo. Y tú también. O sea, tú no puedes sentarte con 500.000 personas a hablar, pero puedes hacerlo aquí, gratis. Aquí Jordi no ha cobrado, ni está... O sea, No. es un intercambio... Y además vengo porque me apetece. Yo No, también. de verdad, si no, y a ti te ha apetecido. Si no, Claro, entonces, al final es una potencia el mero hecho de poder sentarnos aquí y hablar que lo permite la tecnología y que lo permite ahora la puesta en escena que tenemos, ¿no? Hablaremos de esto, de cómo también la puesta en escena puede democratizar algo que antes era también para las élites, ¿no? Es decir, hacer un spot era muy caro, poder llegar a una agencia como la tuya pues era hiper caro. Hablaremos de esto, pero me gustaría focalizarme en un tema de la marca personal, para cerrar esto, y la marca personal analizada por ti de los políticos. No me quiero meter en política, quiero meterme en por qué cuando tú ves una marca personal como la de Donald Trump y la comparas a una marca personal como la de Barack Obama, es totalmente diferente. ¿Cómo se trabaja eso, Jordi? ¿Cómo cualquier persona puede cambiar y tener carisma o no tener carisma o tener esa puesta en escena tan definitoria? Mira, yo creo que aquí para mí serían dos casos muy diferentes, ¿no? Sí. Yo creo que el caso de Barack Obama es un animal político muy inteligente que se rodea de una determinada gente y escucha. Yo estoy convencido que este hombre debería escuchar muchísimo antes de tomar decisiones, el cómo decirlo, el cómo hacerlo. Yo creo que es de los que se deja guiar o se deja asesorar, pero que toma sus decisiones finales. Yo estoy convencido que él debe tomar sus decisiones finales sin ningún tipo de problema. Al otro lado tienes un animal político que es de otra galaxia. De otra galaxia en el sentido, para mí, desde el punto de vista de un tipo que es más cercano a un hombre de negocios, un comprador de subastas, que no un político que se deja asesorar. Yo me imagino a la gente intentando asesorarle y este hombre, no sé, escuchando llover. No le veo... No le veo el típico personaje que tal. Pero por contra, ha construido esta imagen de marca de americano puro, shark, duro y tal. Y en un momento determinado de la política norteamericana ha caído súper bien y ha entrado con un determinado tipo de mensaje que para los americanos de allí, no pensemos en los europeos de aquí, pensemos en los americanos de allí, les es fenomenal, ha sabido enganchar con lo que quieren escuchar, ha escuchado en las redes lo que a la gente le preocupa y automáticamente se ha puesto a repetirlo como un lorito, con mensajes muy cortos y muy sencillos, y que al final está alcanzando a sus clientes, a sus votantes de una forma muy sencilla, ¿no? Por tanto, su marca personal la ha ido alimentando de todo lo que ha escuchado en las redes y en todo lo que ha hecho para que llegue a ser el que es. Fíjate tú qué personaje que teniendo solamente una red a su favor, digásemos que fue TikTok, y todas las otras, digásemos, no ayudándole tanto algorítmicamente hablando, ha sido capaz de conseguir los resultados que ha conseguido. Por lo tanto, es un buen comunicador con mensajes muy sencillos. Y fíjate tú, la pobre Kamala Harris explicando temas de economía, intentando esforzarse, y este hombre, sin contar grandes historias, a piñón, y consiguió llegar muy lejos. Que me asusta, pero que ha sido capaz de hacerlo. Así que a nivel de marca personal, él ha sabido hacer una marca personal muy americana, muy para ellos y con unos resultados, ahí están, espectaculares. Y a nivel también de comunicación, que es algo en lo que tú eres experto también, cuando él habla de, por ejemplo, los aranceles, ¿no? Y te pone un sesgo de anclaje en el que dice, vamos a ponerlos a 120% y después a los 2 días
lo baja, pero tú ya tienes en la cabeza el 120%, ¿no? Todas estas estrategias, que son muy publicitarias, son muy de marca, son muy de venta, deben estar asesoradas por gente como tú en su gabinete, ¿no? Es decir, Quiero pensarlo. Pero yo creo que es muy... es muy a su rollo. Sí, yo creo que es fíjate tú, yo me lo imagino en una comida con 4 amigos suyos americanos. Voy a ponerlo al 120. No seas capaz. ¿Cómo que no? Mañana mismo 120. Y luego vienen otros y dicen, ¿pero qué has hecho, Donald? Bueno, pues Es como, sujétame el cubata. sí, exacto. Y por favor, venga, va. Venga, pues no, ahora, pues venga, durante unos días que vengan aquí, porque ya me han venido 80 países a pedirme negociar. Venga, pues ahora con esta excusa, han venido 80 países, es que si no hubieran hecho esto, no hubieran venido 80. Y los otros, claro que sí, sigue Donald, tú no cedas, Donald. Qué barbaridad, tío. Y yo me lo imagino así, de verdad, es que me lo imagino, no quiero pensar que esto está pensado, es que no me lo puedo, es que no puedo llegarme a pero esto es una opinión muy personal, sin conocimiento de causa, pero me lo imagino en ese tipo de comentarios así, porque es que si no, no me lo puedo imaginar, es que estratégicamente no hay nadie que, pensando en ganar, haga un movimiento de esta índole, pero bueno, es un personaje que lo permite, esto en cualquier otro lugar sería una catástrofe. Es el líder número 1 de Estados Unidos y se lo puede permitir, ¿no? Ahora, es un tema bestia, a nivel de comunicación muy bestia, porque va un día comunica para un lado, otro para otro, ahora lo cancelo, ahora lo pongo, ahora los chips suben, ahora los chips bajan. Eso es una broma. Imagínate tú, el mercado está... Que no sabe por dónde ir. Sí, pero fíjate, en cambio al otro lado, China. ¿Has oído tú los chinos? No, solamente, oiga, él hace esto y yo recíproco. Entonces, el otro lado es comunicación cero. Ya. La comunicación cero. No te enteras de nada, todo está oscuro. Nos hablan los mensajes exactos, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, estamos en un momento de la comunicación va a jugar un papel muy clave en toda la resolución de los conflictos internacionales, ¿no? Porque va a ser muy importante cómo logramos manejar los mensajes de este tipo de personajes que son muy bestias. Vamos a eso. Vamos a poner un fragmento de un spot que se ha creado con inteligencia artificial en la que se ve cómo dicen que es por parte del gobierno chino, de la infraestructura china, americanos fabricando microchips, todos obesos, en unas fábricas, un poco pues haciendo esa burla, ¿no?, de la situación actual. Hay varias cosas aquí. Primero, el mensaje, la creatividad, que creo que es fenomenal. Y después la factura final del spot, que está hecho con inteligencia artificial y parece rodado con la última tecnología. ¿Cómo lo valoras tú? Desde el punto de vista publicitario, salgamos ya de tema político, que sé que no te gusta, como el queso, que sé que tampoco te gusta. Es las dos únicas cosas que no me gustan nada. Vale. Eso es una cosa que, mira que me gusta comer mucho, pero el queso lo tengo como, dice mi madre que me sentó mal de pequeño algo y no lo he superado. Política y queso, Jordi Urrea... No me enteré. No, pero fíjate, mira, yo creo que estos spots que han sido realizados con herramientas de inteligencia artificial, primero hay que explicar que esto no es, mira, pongo un prom y sale. O sea, olvídate. Eso, o sea, que la gente vaya relajada, que esto no es así. Lo que pasa es que es verdad que a través de la inteligencia artificial lo que podemos hacer, lo que antes era un rodaje que era muy complejo en 5 localizaciones, que teníamos que pedir permisos, teníamos que movilizar mucha gente, etcétera, etcétera, pues ahora lo que vamos a poder hacer es que esto será un poco diferente. Podremos hacerlo en un plató, podremos tener los planos pregrabados y podremos a través de prompts ir cambiando y modificando todo lo que ocurre. Pero será un trabajazo muy grande. No es un trabajo sencillo. Porque al conseguir que las manos sean perfectas, que los movimientos se muevan bien, que las caras den sus valores, va a ser complejo esto, ¿no? Porque se olvida la gente esto de, en 5 minutos ya tenemos 3 spots que antes nos costaban 2 semanas. Olvidaros, esto no va a ser así, al menos en un corto plazo, te hablo de años, pero que van a mejorar. Dicho esto, claro, sin lugar a dudas, este spot que comentas es entre gracioso, cómico, pero tiene un mensaje de mucha profundidad. Es decir, oye, lo que te estoy diciendo es verdad que tú vas a querer fabricar en Estados Unidos, que vas a querer poner fábricas en Estados Unidos para que determinados tipos de servicios o compañías estén en tu país de origen para que puedas producir tú directamente. Por ejemplo, hay una noticia de ayer o antes de ayer que en Inglaterra, creo que el Reino Unido, una de las empresas una empresa de acero se ha tenido que
ser controlada por el gobierno, porque está en manos de los chinos y así de ser tomada por el gobierno, porque los ingleses no podían producir acero internamente, estaban en manos de los chinos. Y han tenido que tomar la compañía y hacerla otra vez estatal. Claro, Wow. aquellas noticias. Por eso digo que las noticias hay que escucharlas ahora todas porque hay muchas interesantes. Pero bueno, dicho esto, claro que se ríen un poco porque es verdad que los americanos ya no están acostumbrados a producir como producían. Es que no nos acordamos que las fábricas cerraron en el norte de los Estados Unidos o en el centro de los Estados Unidos, cerraron. Y lo que se están diciendo de forma muy graciosa es que, claro, es verdad, unos señores que pesan 180, 190 kilos no van a poder trabajar a la velocidad y al ritmo que otros países que están muchísimo más entrenados en los últimos años, ¿vale? Esta es la realidad del mensaje. Lo que pasa es que lo hacen con una crudeza y con un fondo hasta ridiculizador. Con una potencia visual brutal. Brutal. Es que ha volado por todos lados, me ha llegado por no sé cuántos lugares. Y al final dices, es que es verdad, ahora mismo cualquier idea que se te ocurra, por muy loca que sea, le puedes dar forma, le puedes dar vida y le puedes poner patas. Trump lanzó un spot que tuvo que retirar tremendamente bestia de la franja de Gaza. Gaza y cómo estaban ahí pues con mujeres barbudas bailando, que es como un... No. Bueno, pero claro, esto es... Y él y Netanyahu tomando el sol. Exacto. O sea, cosas bestias. No, es que ahora mismo, con que la IA no tiene límites, no tiene parangones, puedes hacer auténticas barbaridades. Barbaridades. Y por lo tanto, la IA nos va a permitir... Aquí también ahora va a haber un gran debate de qué es cierto, qué no es cierto, qué ha sido grabado, qué no es Fake grabado. news. Bueno, es que yo todo este tema le tengo muchísimo miedo, ¿no? También tengo mucha confianza en el blockchain, que podamos registrar dónde se ha generado por primera vez esa imagen, cuántas veces ha sido modificada, etcétera, etcétera. Porque ahora, desde luego, con la IA, si quieres, yo te monto un problema contigo personal en 3 minutos, ¿eh? Te saco con determinada gente en determinado lugar. Y ahora cualquier cosa. O diciendo cualquier barbaridad, o... Ahora mismo vamos a ser muy prudentes con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y con quién lo decimos, porque si no puede ser muy mal utilizado, muy delicado. Y en este sentido, Jordi, vosotros como compañía, ¿cómo os metéis dentro de la IA? ¿Qué estáis viendo? ¿Hacia dónde enfocáis vuestro esfuerzo, vuestro dinero y cómo lo hacéis? Nosotros pertenecemos a un holding que se llama WPP, que es uno de los más grandes del mundo, y han hecho un esfuerzo muy grande desde hace ya más de un año en darnos herramientas de IA que son 100% controladas, 100%, digamos, vamos a decirle, bajo los parámetros de la legalidad máxima. Auditada, y todo lo que se genera está 100% garantizado. Es decir, el uso de las imágenes, el uso del sonido, etcétera, etcétera, para evitarnos cualquier tipo de problema legal. ¿Vale? Okay. Por lo tanto, eso ha sido un gran paso, ¿no? Y ahora viene el segundo gran paso, que es cómo hacemos un uso de esto de forma inteligente y legal. Porque claro, podríamos hacer un mal uso, ¿no? Por ejemplo, cuando algún partido político se nos ha acercado, si hemos dicho que no queremos participar. ¿Por qué? Porque no nos apetece meternos en ningún lío que pueda implicarnos un problema a futuros en este tipo de cosas, ¿vale? Por lo tanto, fuera de nuestro parangón, no entramos, ¿vale? Y luego a la hora de hacer cualquier tipo de contenido, siempre luchamos y velamos para que sea 100% bajo parámetros legales. Porque la IA todavía tiene demasiados claroscuros. Claroscuros. Claroscuros en el sentido de que todavía no está todo determinado y por lo tanto se pueden hacer muchísimas cosas que mal utilizadas pueden ser terribles, muy terribles. Piénsate tú, no sé, si hasta ahora, no sé, noticias que salían que eran audios de voces y tú dices, bueno, vamos a ver si era verdad o es mentira. Ahora es que yo te puedo construir cientos de miles de audios de conversaciones de gente que diga lo que yo quiero que digan. Claro, habrá que demostrar que ese audio se generó determinado día en un determinado lugar, ¿no? Por lo tanto, va a haber un gran cambio hacia el futuro. Alguien me decía hace 4 días, creo que son los iPhones, que van a empezar a registrar cuando hacen una foto y mediante geolocalización quedará como grabada, como si fuera un notario, que dice que la foto ha sido hecha hoy, a tal hora, en tal día, en tal lugar, y ese es el original. Y a partir de aquí, cualquier foto que salga de esta será modificada, pues se puede demostrar que no es del original, para que podamos demostrar de una manera muy fehaciente cuál es el inicio de la cadena del vídeo o del audio, por si es manipulado a continuación. Qué barbaridad. Claro, es que tenemos que buscar alguna fórmula que quede todo registrado, porque si no queda registrado, ¿cómo vas a demostrar que ese audio es cierto o no es cierto? ¿O ese vídeo es cierto o no es cierto? O ese spot es cierto o no es cierto. O ese spot es cierto o no es cierto. Claro, es que yo quiero destruir una marca y le hago un contraspot a la marca en cuestión, luego lanzo y resulta que estoy poniéndole un problema a esa marca determinada y esa marca desmiente que ha sido él, pero ¿quién ha sido el que la ha creado? Busca el origen.
Es muy delicado esto. Qué barbaridad, ¿eh? No sé quién, esa frase mítica, ¿no? De que un poco tu identidad la construyes durante toda tu vida y la puedes perder En cero. ¿no? En cero. Yo creo que ahora estamos en una situación donde las marcas han de ser más cuidadosas que nunca con ellas, han de saber bien qué van a hacer con la IA, han de saber muy bien cómo quieren exponerse a la IA y por lo tanto tendrán que ser muy cuidadosas en todo aquello que generen y automaticen. Te voy a poner un ejemplo. Mira, ahora cuando nosotros estamos pensando en la IA, yo pienso en que hasta ahora pensábamos en hacer un spot porque queríamos vender un determinado coche a un determinado público. No sé, de 18 a 35, Claro. jóvenes de la clase media, media alta. Y los metías en todo. Y metías un spot que cabía todo. Ahora, claro, es que entre 18 y 35 puede ser gente que sea papá de 2 niños o de 3 niños, o uno que esté separado 3 veces y no tenga niños. Totalmente. Entonces, seremos capaces de empezar a hacer spots a cada persona, a cada individuo con la IA. ¿Para Uri? Para Uri. Un spot Para Uri. Es decir, si yo a Uri le digo, mira, Uri tiene tantos niños, vive en tal lugar. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque me has dicho antes algo de 3 niños, me he dicho al inicio. Vale. Tienes 3 niños. Los fines de semana los tengo que llevar al deporte, pero como que además sé que llevas 3 niños más del equipo, del compañero de tal, y te plantas con un coche que tiene que ser un coche de 7. Pero luego también. Entonces, pues te voy a hacer un spot en el que te aparezcas tú con tus 3 hijos que me habrás colgado tu foto en Instagram y les habrás permitido compartirlas, con 3 niños más que haremos ver que vamos juntos a ver un partido de fútbol. Y automáticamente tú dirás, ostras, que me siento identificado, es que soy yo, el spot es para mí, es el coche que a mí me gustaría tener y me veo yo con los niños yendo hacia el partido. Y tú dirás, ostras, es que esta marca me conoce perfectamente y piensa en mí. Y automáticamente, para mí, otro tipo de vehículo con el tipo de características y para mí. Pero nosotros somos capaces de hacer spots individualizados para cada uno de los consumidores. Esto es fantástico, pero ¿qué pasa, Jordi, cuando tú te compras algo no porque eres tú, sino porque Ryan Gosling lo lleva? Bueno. Y entonces digo, hostia, el reloj mola. Sí. Pero yo quiero ser como Ryan Gosling. Mira, sí, a mí me sucede esto. Me compré una determinada bolsa por un anuncio de Sean Connery. Me encanta este hombre y vi la bolsa y me la compré, ¿no? Bien. Esto no dejará de existir. Esto no dejará de existir. El spot aquel acompañado de un determinado actor que hace que aquello sea muy aspiracional y lo sé, esto no dejará de existir. Esto seguirá existiendo. Es que ahora me viene a la cabeza muchos. Claro. Nespresso y George Clooney. Correcto. No, pero ahora tú imagínate que te ves en ese spot con George Clooney. Al lado. Estás en el hall del hotel para tomarte tu café y tienes a George y George te dice, hola Uri, hola George, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuál es el bueno? El espresso forte. Ostras, gracias, pum. Y te lo tomas. Y con Penélope Cruz también lo puedo pedir. Sería. No tendrías Penélope, ¿cómo está? Pero fíjate, es decir, podemos llegar a llevar a ese extremo las ideas. Las podemos llevar a ese extremo con la IA. Claro, llevarlas a este extremo, ostras, también molará muchísimo, ¿sabes? Las ideas mucho más cercano. Por lo tanto, la IA nos va a permitir esto, el poder ser mucho más finos a la hora de llegar con un tipo de campaña, con un tipo de mensaje. Por lo tanto, las posibilidades que nos da la AI son muchísimo más interesantes y muchísimo más potentes. O sea, es una oportunidad. Clarísimamente. No tenemos que pensar que va a robarte el trabajo. Que no. Nos va a dar más trabajo. La IA nos va a dar más trabajo. Más trabajo la IA. La IA nos va a dar muchísimo más trabajo a las agencias de publicidad, porque vamos a hacer muchísimos más spots, muchísimos más canales, vamos a tener que hacer más películas, por lo tanto va a haber más trabajo. Lo que va a cambiar es la fisionomía de una agencia. Los lugares de trabajo que ahora existen a lo mejor van a cambiar y a lo mejor ahora tenemos más grupos de gente joven porque hacen trabajos más rutinarios y más repetitivos, ¿no? Que son los que acaban de entrar, ¿no? Los más juniors, y luego tenemos un grupo de medios, de gente que saca jugo a esto, y a lo mejor lo que vamos a tener es que ampliar mucho más el bloque va a ser mucho más cuadriculado en la parte de abajo, y la parte de arriba, en lugar de ser una pequeña pica, va a ser una cosa mucho más plana y mucho más vertebrada. Porque gente buena de ya escribiendo prompts va a ser gente muy buscada dentro de un tiempo. Pero gente analizando buenos algoritmos matemáticos para sacar datos adecuados también va a ser necesarios. Y gente que sepa hablar de UX, UI para ver cómo navegamos y aprendemos a navegar una plataforma para hacerlo más intuitiva, va a ser interesante. ¿Y si desaparecen las webs y todo va por voz?
Y todo le decimos, oye Siri, encuéntrame por favor una determinada marca de ropa que me permita correr y que además aguante la lluvia. Por favor. Y por favor, y te contesta, hay 2 piezas de ropa que para ti, tu manera de correr, te van a permitir hacer esto. Te las he comprado y te llegan mañana. Te las sugiero, dime ok y te las compro. Pum, ok y te las compro. Claro, es un cambio de paradigma. La manera de organizar el SEM y el SEO que ahora tenemos para indexar nuestros contenidos va a cambiar completamente. Va a cambiar completamente. Va a ser por voz. ¿Cómo lo haremos esto? No te van a dar 10 páginas con 10. Ahora sí te dicen, el contenido que te ha generado de eso son las 4 primeras posiciones, luego las del SEM. Quédate, espérate, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar y eso requerirá un cambio interno muy importante entre las agencias. ¿Cómo lo generaremos? Pues bueno, aprendiendo. No hay nada escrito, habrá que aprenderlo. En este sentido, la publicidad básicamente es seducción. Seducción que tenemos todos intrínseca en nuestra vida y que yo creo que vivimos y evolucionamos por seducción, ¿no? Porque... Publicidad es arte de seducir. La publicidad es el arte de seducir. Totalmente. Sin lugar a dudas. Y esto no lo vamos a cambiar. Es que imagínate, si la IA nos empieza a dar campañas, nos las da todas iguales. O sea, son todas grises. O sea, todas grises. Una tras de otra. ¿Dónde está la chispa? ¿Dónde está la chispa? Si me lo das todo así, ¿dónde está? ¿Qué me va a hacer vibrar? A mí, o me haces vibrar o no funciona. Como dice nuestro director creativo ejecutivo, Roberto Fara, dice, las campañas tienen que hacerte reír, llorar o tienes que decir wow. Si no hacen ninguna de las 3 cosas, olvídate. Eres otro más, otro barco que pasa por la noche, como decía David Ogilvy, un barco que pasa por la noche y no lo ves. No lo ves. Claro, un barco que pasa por la noche. Claro, es la creatividad. No tenemos que ser barcos que pasen por la noche. No, hemos de ser luz, hemos de dar emoción. Yo me encanta, siempre cuento lo del spot de Apple, ¿no? ¿Te acuerdas del spot de Apple hace muchísimos años que eran todos grises allí y aparece uno que coge el martillo y rompe la pantalla, ¿no? Pues eso será la publicidad. Y eso será la gran publicidad dentro de la IA. Las que serán diferentes, las que romperán moldes, las que tocarán corazones, las que moverán almas. Es que, Jordi, recuerdo ahora que me decías esto de Apple, una keynote de Steve Jobs, donde él se pone de pie y dice, hoy voy a presentar 3 productos. Un navegador de Internet, un nuevo iPod y un nuevo dispositivo para hacer llamadas. Un nuevo tal. Y va repitiendo estas 3 cosas y al final dice, y es esto. Sí, sí. Todo en uno. Y todo en uno. Claro. ¿No? El mejor spot de la historia, ¿no? Para presentar algo que ha cambiado nuestra vida. Pero fíjate, él te lo hacía con 20 slides, con 40 palabras o 60 palabras, repetía 3 mensajes y te hacía ver claramente lo que tenías que hacer. El futuro. Este era un tipo... Yo creo que es un genio difícil de repetir. Pero en todos los sentidos, ¿no? Comunicativamente, en producto. Un genio. Yo me acuerdo cuando, mira, yo descubrí lo del iPhone en el año 2007, y me acuerdo que fui a Japón porque teníamos un experto en iPhones en aquel momento, porque había estado en el grupo de trabajo en Estados Unidos en Apple para ver cómo hacían la publicidad dentro del iPhone. Y este hombre se llamaba Yoichi Kinoshita. Bueno, se llama todavía porque vive. Y Yoichi Kinoshita, me fui a ver con él a Japón, el iPhone, el 1, el primero. Y entonces dijo, oye, tenemos que conseguir que una agencia, un cliente que haga la primera campaña. Digo, yo voy para conseguirlo. No diré el nombre de la entidad, pero yo me acuerdo de hablar con una entidad aquí en España. Empezamos a negociar para hacer la campaña, que empezó con... ¿Puedes decir de qué sector era? Sector financiero. Y me acuerdo con el sector financiero y aún nos encontramos con ahora está retirado este señor, el director de marketing en aquel momento, y siempre dice, ostras, la cagué. No me atreví. Hubiéramos conseguido hacer el primer spot del mundo con iPhone. El primer spot del mundo. Es verdad, era carísimo por lo que nos iba a dar, pero yo creo que la repercusión mediática que hubiéramos tenido era incalculable, ¿no? Pero este es un punto muy importante de la publicidad, la innovación. Sí. ¿No? El hacer las cosas diferentes y los primeros. Sí, a veces eran las circunstancias de la vida. En aquel momento, pues a lo mejor estábamos muy orientados al retorno de la inversión de las campañas de publicidad, era el mundo que el digital empezaba a decir que tanto ponías, tanto te volvía. Entraban aquellos pánicos de desconocer aquel tema, porque publicidad en un móvil, vete a saber tú que era en el 2007, era una barbaridad. Yo creo que se juntó todo y hubo aquel punto de pánico escénico del último minuto, pero que hay veces que te encuentras un director de marketing que no tiene ningún miedo y lo lanza. Yo siempre pongo el ejemplo de Barbie.
Yo imagino el de Barbie, cogiendo el director de marketing diciendo, chicos, coger todos los presupuestos de marketing del mundo, que me los vais a dar, que yo voy a hacer una película. Y yo me imagino todos los departamentos de marketing diciendo, pero que este tío pero ¿qué dices? Pero, y de golpe borrazo, pum, lanza la película y mira la que lía. Y las ventas de Barbie, claro, fueron así, como puede haber hecho, ¿no? Pero alguien se atrevió. Entonces, yo siempre digo que nos falta un punto de transgresión también con los clientes. De decir, oye, nos vamos a atrever. ¿Hay algún director de marketing que se atreva? Pues aunque vimos tan cortos plazos de los quarters, los 2 quarters, el medio año, no sé qué, hay mucha presión. Pero si nos atrevemos a hacer cosas diferentes, yo creo que hay unas oportunidades nuevas de buscar, totalmente desconocidas, ¿eh? Me contó una historia, vino Ferran Adrià al podcast y me contó la historia de Dick Fosbury. Dick Fosbury ganó las Olimpiadas de México porque se atrevió a saltar altura hacia atrás. Hasta ese momento todo el mundo saltaba hacia adelante. Y él fue el primero que saltó hacia atrás, ganó la medalla de oro en México y a partir de entonces todo el mundo ha saltado hacia atrás. Él se atrevió a hacerlo. Claro, hay gente que tiene que romper con los moldes. Romper con los moldes es muy complicado. Ya. Y esto es aquellas cosas que demuestran que es un salto hacia adelante, que dices, ostras, no sé si me atrevería o no, pero es que hay que intentarlo. Y cuando lo intentas, es verdad, también hay fracasos. Pero claro, cuando aciertas, la ventaja competitiva y el salto que te pegas en la marca es muy difícil de que te alcancen los otros, ¿eh? Y te dura tiempo, ¿eh? Y te dura tiempo, ¿eh? Te dura mucho tiempo. En ese sentido, Jordi, yo estoy haciendo un podcast. ¿Debería hacer un podcast diferente para hacerlo diferente a mis competidores? ¿Debería cambiar? ¿Cuándo cambio? ¿Qué hago? Ayúdame, tío. No, mira. Una campaña gratis para mi podcast. Mira, yo creo que... Una estrategia. Yo creo que está claro que este producto te funciona y tienes que seguirlo potenciando. Lo que hay que empezar es a experimentar, a ver qué cosas diferentes podemos llegar a hacer, teniendo en cuenta que tengo una base muy sólida que me permite estar en este segmento de la población, que me mira, que me observa, que me sigue, etcétera, etcétera. Pero ¿y si hago una pequeña derivada y un pequeño giro y una pequeña prueba? ¿Qué posibilidades hay de tener un error probando con alguna pequeña cosita totalmente diferente en otro canal y de otra manera? Pues no lo sabremos hasta que lo testes. Con otra puesta en escena, con clarísimo, porque al final no podemos estar pensando solamente que voy a vivir de mi Tejano Levi's 501. Claro. Claro que es un icono y no va a morir, pero hay que ponerles unos elásticos, unos cortos, unos de colores, unos más anchos, unos más cortos, ¿no? Unos más... Al final tienes que ser lo suficientemente hábil como para atreverte a moverte en otros espacios, porque si no lo vas a conseguir. Pero esa es mi obsesión, Jordi, porque al final yo entiendo que las cosas empiezan y terminan. Entonces, el éxito también empieza y termina. ¿Cómo puedes dilatarlo para ser lo suficientemente ágil de decir, no, es que esto ya no es así? Ya no puedo hacer lo que hacía hace 2 años. Mira, yo recuerdo hace unos años que me acerqué a una compañía, no, es que te tengo que decir nombres porque al final... Tío, dame exclusivas, tío. No, pero mira, me acerqué a una compañía que en aquel momento hacían los mejores clasificados de España. Vale. Y yo le dije, oye, hay que hacer estos clasificados en digital. Y me dijeron, no, escolta tú, esto no, porque esto vendemos mucho, vendemos bien, no hace falta cambiar el formato que tenemos. Y yo les dije, hombre, seguid haciendo lo que hacéis, pero empezar con el otro, por si algún día hay un traspaso del físico, del papel, al digital. No lo vemos. Bueno, pues nada, en ese lugar donde yo estaba, esa compañía donde yo estaba, el dueño de esa compañía creó una compañía que se llamaba Infojobs. Ya está, no hace falta decir nada más. Qué bonito. Pues entonces, esto es, oye, ya hay una cosa que estás haciendo y la haces bien, no dejes de hacerla, pero innova hacia otro canal. Esto es una barbaridad. Bueno, pero esto yo lo he vivido, no te estoy contando una historia que me he inventado, la tengo documentada y si alguien quiere la enseño más, ¿no? Pero, oye, que es así. Entonces, atreverte a hacer un giro hacia la derecha no es malo. Sigues manteniendo tu producto. Este producto tú lo tienes que mantener. Ahora, hay que empezar a probar cosas en otros formatos, en otros canales, otras maneras de hacer para también, si eso te hace crecer. Porque a lo mejor tienes, fíjate, a lo mejor tienes uno, no, ahora ya tendrías 2 negocios que te van igual de bien e igual de rápido. Ah, amigo, y si este no te ha ido bien, pues ciérralo. Y si este te deja ir también, estarás buscando constantemente cuál es la solución. Lo que no puedes hacer es pararte aquí y decir, esto yo aquí no me muevo porque esto me ha ido bien, yo he sido el número 1 y no me olvidéis que yo soy el número 1. Y cuando piensas en que eres el número 1,
esto te viene y te van. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Qué bueno eso, Jordi, tío. Me lo voy a tatuar. Tatúatelo. Mira, Cambia. mira, yo te lo digo porque, mira, yo entré en el 96, entré en una empresa de ventas de servicios de conexiones de Internet, con una empresa llamada Servicom en Barcelona. Ok. Y entonces empiezo a trabajar allí para conexiones de Internet. Y vender conexiones de Internet en aquella época era intentar vender agua a los esquimales. Una cosa horrorosa, ¿no? Era dificilísimo. Pero empezamos a empujar este tema y en el 98, junto a unos compañeros, creamos nuestra pequeña agencia digital, que se llamaba Avatar y Estudios. Y hacíamos páginas web. 98 hacer páginas web era la bomba. O sea, vender web era complicadísimo. Pero empezamos a vender webs y aún no llevábamos 6 meses funcionando. Ogilvy va y nos compra. El grupo Basat nos compra. Grupo Ogilvy Basat. Y nos compran. Y entramos en la agencia de publicidad. Imagínate tú, entras allí, la agencia de publicidad con los publicistas que flotaban, unos tíos que dominaban el tema, los publicistas que cobraban un dineral. Era Mad Men. Y yo alucinaba. Me acuerdo el primer día que llevo allí. No, hay un rodaje que se va a Argentina. Y yo pensaba, digo, ostras. Y de un brazo yo dije, pero esta gente no está viendo que esto estaba yendo hacia el mundo digital. Esto va a cambiar. Y me acuerdo que en la agencia mirarme como, pero ¿qué dice este chico? De hecho, normalmente cuando acabamos las presentaciones de publicidad, decían, ya, bueno, ahora que hemos acabado la presentación, ahora vienen los chicos de Internet. Y salíamos nosotros a intentar vender algo, ¿no? Y yo decía, ostras, pero si esto va a cambiar, el negocio va a cambiar, tenemos que cambiar, la agencia tiene que cambiar. Bueno, no se hicieron cambios, hasta que en un momento determinado la agencia de publicidad no funcionaba tal como deseaban y hubo un cambio generacional y me pidieron que yo liderara el cambio de la transformación de la agencia alrededor del 2010. Pues suerte que tomamos esa decisión estratégica y cambiamos al mundo digital. Es que tú eras el chico de Internet y ¿ahora qué eres? Ahora seré el chico de la IA. Lo voy a ser seguro. Lo voy a ser seguro, 55, pero que no me atrapan, no me cogen en la agencia, no me cogen. Entonces, ¿cuál es mi obsesión ahora? Es que no venga un Jordi Urbea y haga de la IA el cambio generacional. Entonces, yo que hace 3 años he metido el cambio en la agencia y estamos trabajando desde hace 3 años en temas de IA. ¿Por qué? Porque me obsesiona que no me pille el toro. Y seguimos siendo la número 1 o de las 2 agencias más importantes de España, somos de las que más ganamos premios, etcétera, etcétera. Estamos en un momento dulce, pero mi única obsesión es, voy a otra vez hacer otro cambio con la agencia. Claro, seguiré manteniendo el negocio que tengo, pero ¿cuál es el nuevo camino? No lo sé, pero estoy probando constantemente. Keep moving, keep building. Es que si no te mueves, David Ogilvy decía que si tú no te mueves, tu sangre se estanca y mueres. Y por lo tanto hay que regenerarse y moverse. Yo tengo 55 y yo me lo estoy pasando como los enanos, pero yo voy a ir a más. Por lo tanto, mi único consejo sería para los que nos escuchan y para ti es, si te está yendo bien el business, sigue cuidándolo, pero empieza a pensar cuál es el siguiente, porque este se va a acabar. Seguro. Tal como lo tienes, se va a acabar. Y va a haber otra cosa. La otra cosa a veces no se sabe y hay que explorarla. Y hay que ser un poco pionero y avanzarte y a veces te equivocarás y no pasa nada. Sigue manteniendo este, pero empieza a buscar el otro. Porque si este tú quieres mantenerlo de por vida, ya te digo yo, que no durará. No, te deseo muchos años de éxito, pero, gracias, Jordi. Pero entiendo. Pero esto creo que es la base de cómo tienes que estructurar tu proyecto. Ten en cuenta que va a terminar. Sí. Si tienes eso en cuenta, ya estructuras todo diciendo, pues, o sea, primero, mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer un podcast de éxito? Y yo le digo, bueno, es una tarea de constancia, es muy probable que no funcione, pero si te funciona y eres el número 1, vas a terminar cerrando el podcast. ¿En algún momento de tu vida? Seguro. Seguro. Entonces, si eso ya lo tienes claro, es como, vale, ok, pues hasta que no lo cierre, voy a intentar darlo todo, ¿no? Sí, darlo todo en esto, pero empieza a buscar otros. Sí, y en ese sentido, yo he trabajado toda mi vida en la radio y en la televisión y ahora estoy haciendo radio para mí. Sí. Estoy cobrando lo que cobraba la radio yo y estoy en una situación mucho mejor que la que he vivido durante 20 años. Sí. Este es el mejor momento de mi carrera. Mira, yo no diré el nombre del periodista. Yo viajaba muchas noches en el último puente aéreo de Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. Viajaba con un periodista que trabajaba en Madrid, pero vivía en Barcelona. ¿Vale? Y él siempre decía, oye, tienes que hacer tu marca personal. Y esto hace como, me debería decir 15, 17 años, 18 años. Y él me decía, ¿pero cómo lo voy a hacerlo? Digo, mira, tienes que empezar a explorar el mundo digital, que en aquel momento no había podcast ni mucho menos, pero que es el lugar de expansión. Es decir, uno ya empieza a ver que esto no puede mantenerse de por vida. Mira, cuando me acuerdo hace unos años me hicieron una entrevista y dije, habrán 100.000 canales de televisión. Y la gente me decía, hombre, estás loco.
Bueno, ¿cuántos canales de televisión hay ahora mismo? 100.000. Más de 100.000. Más de 10.000, hay millones. Por lo tanto, alcanzar la población es muchísimo más complejo. Por lo tanto, las emisiones de 24 horas al día de televisión siguen teniendo su peso y su fuerza, pero van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el consumo es totalmente diferente. El consumo es diferente. ¿Yo qué hago cuando vuelo o cuando corro? Me escucho mis podcasts. El de Urizada, dale like y suscríbete. Claro, eso lo sabes. Escuchas y aprovechas para hacerlo. Pero es un cambio de paradigma. Antes, ¿qué hacías? Pues te leías un periódico, ¿no? O ahora te lo bajas en la tablet, pero ya tienes el podcast también, empieza a ser el audio. Los audios empiezan a ser una cosa que crecen, ¿no? La radio parecía que iba a morir con el tema de Internet y ha tenido un repunte salvaje, ¿no? Salvaje. Por lo tanto, nuevos canales, nuevas formas, nuevas adaptaciones, y esto va a ser un gran cambio. La IA va a provocar una hipersegmentación de la publicidad, pero a lo bestia. Yo voy a ser capaz de dentro de tu podcast, seremos capaces de, si se conecta Jordi Urbea, hacer determinado tipo de anuncios para Jordi Urbea. Ya. Y no serán programáticas a bulto, sino serán perfectamente sincronizadas. ¿Por qué? Porque sabes que Jordi Urbea se lo ha bajado, sabes que Jordi Urbea va a abrir el podcast y sabes que Jordi Urbea le gusta la fotografía y has llegado a un acuerdo con Leica para hacer mi marca favorita, vamos, de lejos. ¿Qué era otra pregunta que tenía? ¿Cuál era tu marca favorita? Ya me lo has dicho. Leica me encanta. Leica me parece una marca que está tan bien cuidada para el segmento de los que aman la fotografía que es atómica. Es que tú tienes una Leica en las manos, es muchísimo más bestia que tener un iPhone en las manos. O sea, tú tienes un iPhone, un iPad y tal, y está bien. Pero tienes una Leica en las manos. ¿Sabes? ¿Pero qué es esta maravilla? Es una cosa de precisión. Si le sacas el polvo constantemente, no la quieres ver mal, porque es una cosa atómica. Y las ópticas que tiene, es una cosa locura. Por el diseño, por la manufactura. Todo es que por la calidad que después te da. Los detalles, la foto que te da. Bueno, las fotos es que es una cosa que lloras. Los besos que te da por la noche. La verdad es que nada. A mí me encanta. Yo, Leica sería, vamos, yo, si algún día me ha de fichar alguna marca de marketing, ambasador, Leica. Vamos, de verdad que me volvería loco. Para mí es una cosa que dices, joder, ¿cómo se puede hacer una marca tan bonita? Además es alemana, que dices, ostras, que a veces los alemanes a veces no pierden detalles en la sexiness, ¿no? Sí. Si fuera italiana, pienso, ostras, si fuera italiana valdría 3 veces más. Pero es alemana, ¿sabes? Pero me encanta. Bueno, yo soy... Oye, hablábamos de comunicación, de carisma, y hemos hablado de algo que es no tener miedo, ¿no? Para llegar, y algo que tú derrochas cuando hablas, ahora de Leica o de la publicidad, que es pasión. ¿Cuán importante es la pasión? En todo lo que hagas es clave. En todo lo que hagas en tu vida. En tu pareja, si no le pones pasión, claro, no significa nada. Con tus hijos, con tus seres queridos, con tus amigos, con tu trabajo. Es que si no vas a trabajar con pasión y con ilusión, ¿qué haces? ¿Para qué vas? Seremos robots, te enchufan y vas, ¿no? Es verdad que luego hay profesiones que unos permiten tener una diversión mayor. Con Jordi. Sí. O, bueno, incluso. Pero mecánico. Mira, yo tengo un amigo, mira, tengo un chaval que se llama Ever, que es un loco de las motos, mecánico de las motos, y es un apasionado de las motos, que te habla cuando hablas con él, o sea, ves cómo vive cada una de las piezas de la moto. Y dices, ¿por qué no somos capaces de, cada una de las cosas que hacemos, ponerle un poquito más de pasión? Un médico, una enfermera. Yo cuando veo una enfermera o un médico pienso, esta gente es apasionada por lo que hace. Porque a veces, versus el salario que cobran, versus lo que dan, dices, madre mía, esta gente se merece un monumento, ¿no? Y son apasionados de su profesión. Profesores de niños, cuando los ves ahí con los niños, 30 niños y dos profesores, digo... ¿Cómo no se suicida? No. Bueno, publicista. Mucha gente puede pensar, este tío debe tener miles de marrones e incluso le encanta su curro. No, mira, sí, no te cuento. Claro que tenemos miles de marrones. Cuando vas a presentar una idea a un cliente y te dice, no me gusta, pero la campaña tiene que salir en 3 días y vuelve a empezar, ¿no? Pues hay que ponerle el máximo de ilusión y hay que recuperar la energía con la gente, ¿no? Y eso es clave. Si tú eres capaz de transmitir esto, la gente... se contagia de ti. Si tú transmites negatividad y presión y tal, a tu alrededor se destruye todo tu ecosistema, ¿no? En este sentido, hablando de la inteligencia artificial y de esta era en la que las máquinas pueden ejecutar las cosas de una manera perfecta, mucho mejor que tú, creo que la identidad y cómo eres tú nunca va a poder copiarlo una máquina. Imposible. Entonces, estas habilidades blandas, ¿no?, que hablábamos de la comunicación, el carisma, la empatía, la capacidad de trabajo en equipo, creo que es un punto también que todo el mundo debe trabajar. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que ahora mismo, el otro día comentábamos en una cena de amigos, decíamos,
Hoy en día las soft skills, estas capacidades blandas que comentabas hace un momento, son más importantes que todos los conocimientos que tú tengas. Tú no le preguntas a un tío que ha tenido una carrera si ha sacado un 9 o un 10. Le preguntas si tiene la carrera. Ya. Pero lo que le preguntas es cuáles son sus habilidades. O sea, a veces tener un genio que es incapaz de trabajar con nadie, no te permite absolutamente nada. No, Yo prefiero tener un menos genio, pero que tenga esa capacidad de transformar, de contagiar, de animar, de resistir, de transmitir, que a veces te ayuda muchísimo más. Yo he visto grandes genios, tipos brillantes, que dices que no pueden trabajar con nadie, son trabajar consigo mismo, ¿no? Porque son incapaces de hacer equipo, de trabajar en equipo. Por lo tanto, yo claramente, esto no nos lo va a sustituir la IA nunca. Nunca, pero nunca es jamás. No, no. Oye, que cuando vaya una cosa mal, a ver, IA, solucioname el problema. No te lo va a solucionar. es un superpoder que tenemos y que podemos Claro, trabajar. Claro, pero al final es lo de siempre. ¿Tú quieres estar rodeado de gente que te vaya restando cosas? No, no ¿O te creo. sume? A mí me acuerdo de un jefe mío que me decía, dice, aléjate de todos aquellos que te resten energía. Los ladrones de energía le llamaba él. Ladrones de energía, quítatelos. Quítate un ladrón de energía. O sea, si tienes un ladrón de energía, quítatelo. Cuando tú haces esto, cambia tu estado anímico y el de tu alrededor, de tu gente. Es que es una manera diferente de vivirlo. A mí me encanta. Hablemos de genios y hablemos de David Ogilvy, de alguien que sentó las bases de la publicidad moderna, del marketing moderno. Cuéntanos. Yo te haré llegar un libro, te lo Por voy a favor. para que lo leas, de David Ogilvy, así que te lo anotamos ya y te lo enviaremos. Mira, yo creo que hay que leer a David Ogilvy, su biografía, y hay que leer las biografías que ha escrito gente que trabajaba con él. Porque realmente esto sí que es un genio. Eso es un tipo que vivía esto de una forma hiper, mega, ultra apasionada, a extremos máximos. A Vale. extremos máximos. Claro, genios de estos no hay tantos en la historia de la publicidad. Hay buenos publicistas, pero genios como este no hay tantos. Él marcó una manera diferente de hacer las cosas. El amor por la creatividad, el amor por los resultados, pero buscando siempre el beneficio del cliente y sobre todo crear un entorno donde la gente fuera de máximo nivel. Una de sus frases, que para mí es favorita, es: rodéate de gigante y serás un gigante. Rodéate de enanos y serás un enano. Si tú te rodeas de gente que la aplanas, la haces más pequeña, no permitas que crezca, no permitas que se equivoque, esto va a ir en hundimiento. David Ogilvy buscaba gente que era mejor que él. Qué increíble, qué generosidad. Yo no lo llegué a conocer nunca. Él falleció, si no me recuerdo, en el año 99 o 2000. Yo empecé en el 98 en Ogilvy. Él ya estaba muy enfermo en aquel momento, pero tuve el privilegio de conocer a su esposa, Gerta Ogilvy, su tercera esposa. Una mujer brillante, ahora está muy enfermita por ahí, pero era una mujer brillante. Y cuando te estás con ella y estás hablando 2 horas con ella o 3 horas una noche en el castillo de Tufú que tienen ahí en Francia, dices, como te habla de él, con la admiración que habla de su marido, decías, tenía que ser una bestia parda. Pero claro, yo pienso, es que ella también era una bestia parda, esa mujer. Hablar con ella es que te fundía, ¿no? Entonces te das cuenta de que este tipo de gente tiene una áurea, una capacidad de contagiar, de transmitir, de elevar las cosas, que hace que le digas, este es un genio. Llevado al mundo del fútbol, tú decías, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta era un genio. Ni era el más guapo, ni era el más listo, pero cuando cogía la pelota en el campo, madre mía, Era el número 1. era el número 1. Es que lo veías conducir y dices, pero ¿cómo podía hacer esos eslanos este pájaro con ese tamaño, con ese pie único? Y ese giro y ese dribbling, es un genio. No hacía falta que nadie le dijera nada. Y es un genio que iba por todos los campos de España o por todos los campos del mundo y le aplaudían. ¿Por qué? Porque era un genio. Se le reconocía. ¿Me explico? Cristiano Ronaldo, a él no se le reconocerá como un genio, se le reconocerá como el currante más grande de la historia del fútbol. Obsesivo, trabajador, tal. Constante. Pero no es un genio. ¿Me explico? Sí, sí. Y es un grandísimo jugador, aunque sea del Madrid y otro del Barça. No hay debate ahora este. Pero es así, es la realidad. David Ogilvy era un genio. Todo lo que había a su alrededor crecía. Las marcas se enamoraban. Mira, él a los años después eligió a una presidenta de Ogilvy que te aconsejo que la sigas. Se llama Shelley Lazarus. Dice que fue de las 100 mujeres más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX. Shelley Lazarus. Shelley Lazarus, nuestra presidenta, cuando llegaba a la oficina, es que no hacía falta que hablaba. Entraba y todo el mundo se callaba. Entraba Shelley.
Cuando Shelley iba a hacer un speech, me acuerdo perfectamente, se ponía en pie y automáticamente a su alrededor se producía un silencio sepulcral. Bueno. Porque, claro, decías, esto es la bomba. Yo recuerdo un día con Shelley que había un cliente que estaba en riesgo. Me acuerdo que era una situación compleja, un cliente mundial gordo. Y me acuerdo que en la reunión estábamos... ¿Cuánto dinero había en juego? Muchísimos. 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, tranquilamente. Y recuerdo Shelley decirle al board, decirle, chicos, no os preocupéis, ya voy a hablar yo con este cliente y no os preocupéis que me encargo yo. Y automáticamente, paz, Shelley ir y volver y el cliente arreglado. Este es el chairman de esta gente que es única, que es imposible de repetir, que son genios de la publicidad, que cuando lo estás delante de ellos dices, ostras, esto es un maestro de la... Carisma al instante. Carisma. Pero a veces un carisma que no hace falta ser un carisma de estos, que digo yo, chillones y gritones. Es un carisma de empowerment, de poder con tranquilidad. Es una cosa que me obsesiona, Jordi. He hablado con consultores, expertos en comunicación y un poco cómo conseguir ese carisma, ¿no? De cuando hablas, que la gente te escuche, ¿no? Y mucha gente habla de eso, de decir, callar más y escuchar más, no levantar la voz y hacerla más tal, que te rodee un poco esa aura de solemnidad, de hacer las cosas más lento que rápido. Sí, pero da igual, hay gente Ya, para todos los colores. Sí, total. Yo tengo gente que tiene una pasión y una energía que te comen la sala en 0 segundos y dices, ostras. Y eso es magnetismo. Y es magnetismo puro. Sí. Y otro es el otro estilo absolutamente opuesto y contrario. Yo creo que no hay una única sola. Yo creo que lo que hay es que hay gente que tiene esa aurea, ese magnetismo y esa brillantez. Mira, si lo llevamos al mundo del fútbol, Ronaldinho. Sí. Entraba Ronaldinho y está magia. Y dices, pero si no hablaba, ya no hacía falta que hablara. Pero si no sabía casi hablar, porque me acuerdo que yo le hice la web el año 2005 y me acuerdo que llevé a algún evento y me decía, Jordi, tienes que hablar tú para explicar esto porque yo no sé explicarlo. Digo, no te preocupes, que lo explico yo. Pero él entraba, igual, aunque dijera hola, y se producía. Dices, oye, pero Ronnie, no, era magia. Es magia, es que, ¿cómo lo vas a hacer? No provocas nada, y es un tipo que... Es lo que los americanos hablan de The X Factor, ¿no? El factor X que no sabes qué es, qué tal, pero que está ahí dentro. Sí. Mira, David Ogilvy, en su biografía, que te la puedes leer, que lo vea del libro, te lo voy a mandar. Por favor, había momentos que cuando se encallaba un trabajo creativo, en lugar de matar a los creativos porque no salen ideas, él se llevaba su libreta y se ponía a lanzar titulares toda la noche hasta encontrar el titular él mismo, ¿no? Él también transfería con su... Aparte de ser esa aurea mágica, es que luego trabajaba y se ponía a currar como el primero, de lunes a domingo, si hacía falta, y fiestas de guardar, porque para él era obsesivo que sus clientes fueran felices. Y claro, yo imagino a su alrededor teniendo un genio como este, de decir a la gente, como no ocurres aquí, es que este hombre te supera por todos lados. Entonces te arrastraba, ¿no? Es el tipo que te empujaba, te movía y la gente se debía volver loca a su lado intentando trabajar cada vez más, ¿no? Era magia pura, ¿no? Es fantástico escuchar estas historias, Jordi, y hablar del mundo de la publicidad desde dentro, ¿no? Y una de las cosas también que me gustaría hablar contigo es el papel de una ciudad como Barcelona dentro del mundo de la publicidad. Estamos en Barcelona, este podcast se graba en Barcelona. Tú estás en Barcelona, una ciudad que también tiene una marca, no sé si tú crees en las marcas de las ciudades o no. Clarísimamente, Barcelona es una marca demoledora. Vete por el mundo. Yo viajo constantemente por Ogilvy y cuando digo Ogilvy Barcelona, automáticamente la palabra Barcelona provoca auténticos motivos de wow, quiero estar, vengo, voy a visitarte, cuando me invitas. Esta frase la vivo constantemente. ¿Por qué sucede todo este epicentro publicitario en Barcelona? Bueno, mira, ¿Es igual que el que había antes? ¿Ha cambiado ahora? Yo creo que, yo creo que España en global es un epicentro creativo muy importante a nivel internacional, ¿vale? Tanto Barcelona como Madrid son dos epicentros muy importantes. Es verdad que en los años 90 hubo un trasvase de Barcelona hacia Madrid, producto que las grandes marcas de España se encuentran casi todas en Madrid. La sede central. Las sedes centrales. Por lo tanto, ahí empezó a haber un traspase de muchos publicistas hacia Madrid para intentar hacer un mundo muy creativo en Madrid. Pero es verdad que Barcelona sigue teniendo esta magia que hace que tengamos la posibilidad de hacer cosas globales, ¿no? Desde Barcelona se hacen campañas globales.
En nuestro caso trabajamos para marcas de forma global desde Barcelona, sí, sí, y mundial. Y nosotros decidimos que Barcelona seguía siendo un polo de atracción de talento, seguía siendo un polo de atracción de oportunidades, y hay muchísimas agencias de gran valor en Barcelona que compiten a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo tanto, sigue siendo un polo de atracción creativo importante. Y si esto le añades también polos creativos cinematográficos, porque en Barcelona también tenemos la Escuela de Tarrasa, de Cine de Tarrasa, la SCAC, que para mí es de las más potentes que hay, me debería decir, en Europa, que es donde salen grandes directores, etcétera, etcétera. Y ahora la suma de estas cosas hace que Barcelona sea todavía hoy un polo de atracción brutal a nivel internacional. Y ahora incluso con el tema de todo el tema de las 3 chimeneas, las 3 allí en Sant Adrià del Besòs, que se va a montar todos estos centros audiovisuales y demás, cuidado que no nos volvamos también capaces de atraer mundo cinematográfico de altísimo nivel hacia Barcelona para seguir potenciando las capacidades artísticas y creativas de la ciudad de Barcelona, que son muchas y grandes. En este sentido, Jordi, cuando tú hablas de una marca mundial que venga aquí, te llame a la puerta y te diga, Jordi, Ogilvy, quiero hacer esta campaña a nivel mundial, para que nos hagamos una idea de cuánto dinero, por ejemplo, estamos hablando. Bueno, todo depende de la tipología de campaña y de la tipología de magnitud de la campaña. Porque a veces tú puedes hacer una campaña de lanzamiento mundial y lo estás lanzando solamente a 3 mercados. Y cuando lo haces a 3 mercados tienen una tipología de precio. Esto puede ir de los cientos de miles de euros a los millones de euros. ¿Cuál es alguna que nos puedas regalar? Ahora nosotros una de las marcas que estamos trabajando muchísimo desde Barcelona es San Pellegrino. Es una marca de Nestlé y estamos trabajando para ellos campaña en Estados Unidos, campaña europea y por lo tanto, pero fíjate, es una marca icónica italiana. Sí, agua con gas que me encanta. Milán y tal. Yo soy un fan de ella. Mi favorita. Es la favorita de muchísima gente. Pues esta marca la estamos trabajando nosotros desde Barcelona. Caramba, esto es un éxito creativo para la ciudad de Barcelona brutal. Y hemos de ser felices pensando, ostras, somos capaces de que una marca como esta icónica venga a Barcelona y diga, oye, quiero trabajar con estos chicos. Esto es importante y esto no lo hemos de perder de vista porque somos capaces de hacer estas cosas hacia el exterior, que creo que es lo más importante, ¿no? Jordi, es un placer hablar contigo a nivel... Hemos hablado de muchas cosas a nivel de industria, a nivel también de marca personal, que nos hemos focalizado mucho en eso y es un aprendizaje también que la gente siempre quiero que se lleve del podcast, ¿no? Y en este caso yo siempre me planteo los podcasts como una transformación, ¿no? Una hora de tu tiempo que ves algo y antes no sabías hacerlo y ahora pues tienes 3 o 4 ideas por dónde llevarlo. En el caso de cualquier persona que esté escuchándonos, ¿cuál sería tu consejo para, desde un punto de vista del marketing y la publicidad, que tú eres un experto, pudiese potenciar esa marca personal? Trabajar estos canales que tenemos, que son Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. A ver, los canales digitales, sin lugar a dudas, son hoy los canales de expansión por antonomasia. ¿Y tienes que utilizarlos? Estamos obligados a utilizarlos. Es que si no los utilizas de forma constante, no vas a darte a conocer. Es así. Es así. Si partes de cero, salvo que tengas la fortuna de hacer algo en algún determinado lugar offline que tenga repercusión online, yo qué sé, he tenido la suerte de salvar a un niño que caía de una terraza y automáticamente muestro que mis brazos son fuertes porque voy a un gimnasio y ese gimnasio es gay y automáticamente, pues vea, te puede, ¿sabes? Puede pasar. Ya me has hecho un spot, tío. Claro, pero puede pasar. Pero realmente hay que trabajar sus canales digitales y si quieres, pero lo que yo diría es, hazte experto en algo. Hazte experto en algo. Y sé experto en algo y habla de ese algo en profundidad, con gente que sepa, dale conocimiento, pero a una cosa muy concreta. Si empiezas a ser muy generalista, a hablar de todas las cosas y tal, la verdad hay otros que ya tienen ventaja sobre ti y te van a avanzar por velocidad y por fuerza. Lo que sí te diría es que si ya tienes alguna cosita, no dejes de cuidar esa cosita y empieza a buscar otras oportunidades totalmente diferentes a lo que están haciendo otros. Y a veces probar implica también equivocarse, no pasa nada. Un poco de salto al vacío, ¿no? Claro, es que si no lo hacemos, cuando alguien empezó a hacer podcast, me imagino que debe ser, ¿qué haces haciendo podcast? ¿Qué se cree? ¿Que va a llegar a algún lado? Y mira ahora la que se ha liado con el mundo de los podcasts. Joe Rogan Spotify compró su podcast por $250 millones. Está todo dicho. Es todo dicho. El siguiente, Uri Sabat. Apóntalo.
Pero fíjate, a lo mejor alguien lo compró por 256 millones, pero a lo mejor no te van a comprar por esta cantidad. Lo que vas a tener que hacer es más tipos de productos que te van a permitir tener ese tipo de ingresos y tener tu autonomía. Claro. Que también a veces esto es parte del éxito. Y es impagable en muchos casos. Es decir, Yo oye, siempre digo, yo voy a mi rollo. ¿cuál es la libertad? ¿No? Y al final la libertad también tiene su precio. ¿eh? Yo siempre digo que siempre hago los equilibrios. ¿Cuánto te tienen que pagar para que renuncies a tu sueño? ¿No? Es así. Y a veces cuando lo haces pierdes absolutamente todo lo tuyo y automáticamente ya no te ilusiona todo lo que estás haciendo. Por lo tanto es un tema que tienes que medirlo con mucho cariño. Pero yo te diría que sé experto en lo que tú haces, amplíate los canales digitales sin ningún tipo de miedo y descubre nuevos caminos. Descubre nuevas maneras de hacer que son las que te van a permitir ir de frente. Y sobre la IA, no tengas miedo. Abrázala, utilízala, explórala y explótala a tu favor. Eso sí, olvídate, la creatividad no la vas a encontrar nunca allí. No le vas a decir, hazme un spot para lanzar unas zapatillas y te va a lanzar ideas, claro que sí. Pero no te olvides, la IA solo lo que hace es coger aquello que él ha grabado y ha visto de otro y te lo va a hacer un refrito y te lo va a lanzar. Pero para que encuentres una idea de verdad que te toque el corazón, o te tiene que hacer reír, o te tiene que hacer llorar, o te tiene que hacer decir, wow. Y eso solamente somos, de momento, los humanos que somos capaces de hacerlo. Jordi Ruea, un placer conocerte y que vengas al podcast. Lo mismo digo, gracias por invitarme y me debes un libro. Y te debo un libro, no te preocupes, que te lo haré llegar y espero que cuando lo digas, Jordi Ruea ha cumplido y ha pillado el libro. Así que un placer. Gracias, igualmente. Cuídate.